Red de Estudios Globales Atlas Polaris. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Donaldo Sosa y junto con mi compañera Lisbeth González estamos aquí para presentar la entrevista El comercio transatlántico de esclavos, historias por recobrar. En esta ocasión nos acompaña la doctora Tatiana Seijas, quien es investigadora en la Universidad de Rutgers, New Jersey, y también ha sido investigadora en la Universidad de Penn State, New Jersey, y en la Universidad de Miami, Florida. Como historiadora, Tatiana Seijas busca cruzar las fronteras historiográficas y geográficas para reconstruir el día a día de la vida de personas que nacieron sin el privilegio del poder. Al hablar en esta ocasión del comercio transatlántico de personas esclavizadas, precisamente haremos hincapié en conocer una de las migraciones más grandes en la historia de la humanidad y que a su vez conoceremos la implicación de recursos tan importantes en la actualidad como el azúcar, el papel que tuvo la Iglesia Católica, así como cuestiones como las huellas que deja en el presente esta migración. Además, conoceremos la historia de también un comercio transpacífico de esclavos provenientes de Asia a las Américas. Finalmente, hablaremos un poco del por qué es tan importante hacer esta investigación historiográfica y continuar con ella. Esperemos disfruten mucho la entrevista y ahora comenzaremos con las preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, Ok, doctora. entonces lista para las preguntas. Bueno, entonces estaríamos iniciando. Yo aquí tengo la primera pregunta. ¿Por qué se da el comercio transatlántico y específicamente la triangulación? Debido a que América Latina en ese momento era uno de los países productores de diversos recursos naturales, en específico pues el azúcar, ¿no? Pregunta gigantesca. Se habla sobre el crecimiento del sistema de agricultura para producir el azúcar. Bueno, la producción de azúcar en grandes plantaciones, en grandes haciendas, empieza desde el principio de la colonización de las Américas. Se empieza a crecer azúcar en el Caribe, luego se crece azúcar en México, y después entran diferentes poderes, ¿no?, europeos que vienen también a crecer, bueno, a crear estas haciendas, ¿no?, de azucareras. Fue en el siglo XIX que hay una industrialización del sistema azucarero en Cuba, ¿no? Creo que fue parte de la conversación. Y sí, eso, lo interesante de esa industrialización es que pasa después de que se supone que se acaba el mercado transatlántico, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que después de que se acaba legalmente el mercado, crece exponentially, ¿no? La producción de azúcar en lugares como Cuba, también en Puerto Rico un poco, pero realmente fue Cuba, ¿no?, que se vuelve la isla donde se produce más azúcar que en cualquier otra parte del mundo, a lo mejor históricamente, ¿no? Y toda realmente basada a mano de obra esclavizada, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron a eso? Hay un libro muy importante que escribió un antropólogo que se llama Sidney Mintz, que se llama The Sweetness of Power, The Sweetness of Power, que nos explica el momento histórico cuando se pones a pensar, cuando no había azúcar, cuando la gente solamente usaba miel, o sea, otras cosas para endulzar la comida, y luego llega el azúcar a todos niveles de la sociedad. Esto pasa en los 1600 y como que de repente en el 18 todo mundo por primera vez en la historia tiene azúcar, ¿no? Y modifica la comida, pónganse a pensar que el ejemplo que da Sidney Metz específicamente fue como por primera vez todo el mundo está tomando su café y su té con azúcar, ¿no? Y lo que da
bueno, ese líquido, ¿no? Son la cafeína y el azúcar, las energías que baratas que ayudan a que personas con pocos recursos trabajen en las fábricas, ¿no? Entonces, parte de cómo se explica la industrialización, no nada más de, bueno, el azúcar, sino también la industrialización industrial en las fábricas, ya sea en Londres o en Boston o en México, o no, en la Ciudad de México. De repente, esa confluencia de que de repente ya hay azúcar y hay otras cosas donde llega la cafeína, ¿no? Que ayuda a que, pues, de una manera más económica, la gente tiene la energía para trabajar las duras horas con bajo salario para que se industrializara, pues, la economía a nivel global. Sí, precisamente creo que pareciera que un elemento que vemos tan común hoy, tan básico que tenemos en cada hogar, como el azúcar, prácticamente, pues sí, sostuvo en gran medida la industrialización y la producción industrial del mundo, ¿no? Y que precisamente todo fue, pues en gran caso a base de la esclavitud, ¿no? Claro, claro que Que sí. no, que quizá no se refleja ya tanto, pero que em, prácticamente es algo histórico, ¿no? El por qué América se volvió pues base de este recurso y el por qué fue tan necesaria la esclavitud, ¿no? Y bueno, Porque, bueno, no sé si ustedes hayan ido a una hacienda azucarera. Yo tuve la oportunidad de ir a una en la India, donde todavía se produce al nivel como se producía en las Américas, hasta el 19 cuando cambia en lugares como Cuba, pero requiere un nivel de trabajo que, bueno, para hacerlo rápido, para, para producir al nivel que se tenía que... Es que no puedes pagarle a alguien lo suficiente para trabajar de esa manera, ¿no? En la manera que se les hacía trabajar a los esclavos en las Américas era brutal, ¿no? Había lugares como, por ejemplo, en Barbados, que es una colonia británica, donde la gente no sobrevivía más de 7 años, ¿no? Entonces, todo el nivel de cómo hacer el azúcar es algo que, bueno, ya ahora se ha industrializado, pero en algunos lugares sigue siendo un trabajo muy, muy difícil, que requiere muchas etapas. Entonces, yo realmente sí les recomiendo este libro, Sweetness and Power, porque me imagino que sí se ha traducido y todo el mundo lo debería de leer. A mí me cambió la perspectiva del azúcar, ya no como azúcar, bueno, desde hace mucho tiempo, porque se me hace algo que todavía refleja, ¿no?, el gran peso de la esclavitud. precisamente creo que el ver cómo era todo este trabajo nos lleva a la dimensionalidad, ¿no? De cómo se veían los esclavos, ¿no? Y bueno, precisamente a las personas esclavizadas se les clasificaba como piezas en las embarcaciones cuando eran pues, transportadas, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle precisamente qué dimensionalidad tiene histórica y social y culturalmente este término, el de piezas. Yo creo que entender la esclavitud es algo sumamente difícil para nosotros, ¿no? En la época moderna, porque se habla de, bueno, casi esclavo, ¿no? Pero en ningún país en el mundo es legal ser dueño de otra persona. Hasta 1981 había países donde todavía era legal que una persona fuese propiedad, ¿no? Entonces, eso de hablar de piezas nos lleva a lo que era la esclavitud, que el Estado dejaba y empoderaba a personas a que tuviesen a otros seres humanos como objetos, que los objetos tenían precio, que podías comprar a personas y hacer casi cualquier cosa con la otra persona, ¿no? Por haber pagado un precio.
¿no? Entonces, cuando se usa la palabra pieza, especialmente, como dices tú, Donaldo, refiriéndose a las embarcaciones de esclavos, es la perspectiva del comerciante, ¿no? El comerciante habla de piezas porque seres humanos son objetos, al igual de que hablaba de, por ejemplo, la ropa o las municiones o los arquebuses que también iban en el mismo barco. El ser humano era solamente otro objeto que le iba a dar una una ganancia al venderlo en las Américas, ¿no? Y pues sí, para ahora vivimos en otra época donde tenemos derechos humanos y ya no hay Estado que justifique, ¿no? esa barbaridad. Pero bueno, no nada más en las Américas, pero en todo el mundo yo doy una clase que es sobre la esclavitud global. En todas partes del mundo, en todo tipo de estados, de organizaciones gubernamentales, siempre ha habido esclavitud. Entonces, es lo normal históricamente. Nosotros estamos viviendo en un momento inusual, ¿no? El que ya no aceptamos esa idea es algo sumamente reciente, ¿no? Pero es muy importante hacer la diferencia, ¿no? Porque hablar de casi esclavo no es lo mismo que la esclavitud. En la esclavitud hay un estado y una sociedad donde dice que tú como ser humano no tienes derechos, eres la propiedad de otra persona. Eso ya no existe, ¿no? Pero hasta no hace mucho tiempo seguía existiendo. Entonces creo que para mí es bien importante que sigamos hablando de esa diferencia, ¿no? La esclavitud es algo muy diferente. Ahora hay muchísima gente que trabaja sin ser pagada, pero eso no es la esclavitud histórica, ¿no? Porque no hay reconocimiento a nivel Estado de que eso está bien, de que eso es correcto. Ahora todo eso lo vemos como algo que es ilegal, ¿no? En cambio, en la historia, en todas partes del mundo, y bueno, nuestro ejemplo son las Américas, era totalmente legal. Era como hablamos ahorita del capitalismo, ¿no? Era el sistema económico de todas las Américas. Entonces, bueno, la palabra objeto llega a esto, ¿no? A esta realidad. Nos dimos cuenta de qué tanto peso tiene esta palabra de objeto y de pertenecerle sobre todo a otra persona, ¿no? Y ser una pieza más en el comercio transatlántico y sobre todo en los barcos. También tuvimos la oportunidad a través de diversas literaturas de poder observar todo lo que era el viaje, ¿no? Todo lo que involucraba pues esta cuestión. Y bueno, en ese sentido, la siguiente pregunta sería, ¿cuál fue el papel que tuvo la Iglesia Católica para sostener la esclavitud y sobre todo el predominio en tal actividad de las coronas portuguesas y españolas? Ustedes preguntan así como que preguntas gigantescas que hay libros explicándolas. Bueno, una cosa es la institución de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia durante la época de la colonia era una mano del Estado, ¿no? La corona tenía oficiales que eran religiosos y oficiales que eran seculares, ¿no? Entonces, los religiosos hacían el trabajo del Estado y parte del trabajo del Estado era sostener una economía basada en la esclavitud. A nivel de jerarquía, a nivel de la inteligencia de la iglesia, hubo muchos pensadores que escribieron mucho sobre qué significaba ser esclavo y la esclavitud y el comercio para la iglesia. Entonces, en comparación, por ejemplo, al imperio inglés, el imperio español, en el imperio español, la iglesia nunca justificó la esclavitud. La esclavitud se reconocía como algo que era en contra de la ley natural, pero
Este es el pero. O sea, es en contra de la ley natural, pero existe en la ley humana, en la ley de nosotros, ¿no? De las personas. Y se justifica, no se justifica religiosamente, se justifica a nivel de ley humana. Es algo que se requiere, ¿no? Así, de esa manera hablaban los teólogos. Es algo que va en contra de lo natural. O sea, Dios nos hizo y bajo la ley de Dios no es legal, pero es algo que existe en la sociedad y es legal y necesaria. Porque sin la esclavitud no hay trabajo, o sea, gratis, para llevar a cabo la economía, ¿no? Ya sea en obrajes, en haciendas, en todo, ¿no? Entonces, la iglesia sí como institución, porque creo que pensamos en la iglesia como una cosa y la iglesia es tantas cosas, ¿no? O sea, hay partes de la iglesia, por ejemplo, la sociedad de los jesuitas. Los jesuitas en las Américas fueron de las organizaciones religiosas que fueron dueños de más esclavos de casi cualquier otro grupo, ¿no? Ellos tenían grandes haciendas azucareras. Entonces, bueno, esa institución religiosa era una institución también económica, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que puedo decir sobre el tema. En términos de cuando la corona estuvo unida, que fue entre 1580 y 1640, durante esa época, se ponen a pensar, el rey de España era también el rey de Portugal y tenían colonias en todas las partes del mundo. O sea, tenían colonias en África, en la India, ¿no? En Filipinas, en las Américas, en otras partes de Europa. Entonces, durante esa época, la ley del rey bueno, tenemos muchas recopilaciones de leyes que son la ley del rey y muchas de ellas tienen que ver con la esclavitud, ¿no? Entonces hay personas que estudian esas leyes que pues, permitían y ayudaban, ¿no? Al sistema de esclavos. Sí, precisamente creo que ahorita esa respuesta me asombró mucho, la cuestión de la ley humana y la ley, pues sí, la ley de Dios. Y creo que algo que en ese sentido como que quisiera preguntar, esta ya es como una pregunta más improvisada, ¿por qué en la ley humana se requería como el trabajo esclavo? Pues bueno, ¿por qué recurrir a esclavos? ¿Por qué, por qué esclavizar personas? ¿Y por qué no trabajaban los mismos europeos, ¿no? En ese sentido, Bueno, ¿no? sí, es global. O sea, no nada más es cosa de los europeos tuvieron esclavos en las Américas, ¿no? La humanidad en todos los estados, en China en la época, bueno, pues había esclavos en China hasta el siglo XIX, ¿no? Había esclavos en Rusia hasta el siglo XVIII. O sea, ha habido esclavos en todas partes del mundo. Y a nosotros se nos hace tan difícil. ¿Por qué? Porque es injusto, porque no tiene sentido a nosotros que creemos en la igualdad y en la dignidad del ser humano. Pero en toda la historia, el tener personas, eso es tener dinero. Eso es tener capital, ¿no? O sea, tierra hay mucha, pero la tierra no te da recursos, no te da dinero sin labor humano, ¿no? Y eso de que se le paga a la persona es algo que pues, es una manera de incentivar a la gente que crece en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Se empieza en las Américas, bueno, sí hay lo que se llama wage labor, ¿no? Desde mucho antes, pero así en términos económicos, de que la gente se plantifica que el pagarle a alguien es más barato que nada más ser dueño de ello. Eso es algo que se
explica y que así en términos económicos en el siglo XVIII es el filósofo Adam Smith, ¿no? Que explica esto, que realmente una de las razones por la cual tenemos que acabar con la esclavitud es porque es más barato pagarle a la gente que ser dueños de ellos. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque si eres dueño de una persona, en primero, pagaste un precio para comprarlos, ¿no? En segunda, les tienes que dar de comer y de vestir y vivienda y curarlos de sus enfermedades, ¿no? Si solamente le pagas a alguien una miseria, esa persona de esa miseria tiene que dar de comer a su familia, tener una vivienda y todo lo demás. Así que para las personas con capital es más barato pagarle a la gente que tener esclavos. Hay diferentes sistemas económicos, ¿no? Hay diferentes economías alrededor del mundo, pero eso de que les pagamos a las personas para trabajar es algo sumamente moderno. En toda la historia siempre se ha considerado que es normal y que es lo más económico forzar a la gente que trabaje, forzarlos. Pues ha sido como todo el modelo incluso a un sistema capitalista, que en realidad era mucho más barato pagarle, no sé, en tiempos, ya cuando se da la abolición de la esclavitud en México, por ejemplo, declararla y pagar pues unos cuantos pesos, ¿no? En vez de sostener toda la vida de la persona, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Bueno, en ese sentido, también yo creo que es importante retomar, como usted lo indica, que es anormal ver la esclavitud, pero pues que siempre ha estado presente y que es algo histórico que siempre que incluso sale de la coyuntura, ¿no? Incluso todo lo que es la nueva economía del fast fashion también pues ha salido mucho a relucir, ¿no? Que en países como lo que es Malasia hacen súper jornadas completas y con una paga mínima, entonces pues eso nos habla precisamente de que no estamos muy alejados de lo que en algún momento pasó. Y bueno, en ese sentido, ya para cambiar un poquito de contexto, queríamos hacerle la siguiente pregunta. También existió un comercio transpacífico de esclavos provenientes de Asia. En ese sentido, ¿qué incentivó también a tal auge y cómo se puede comparar o distinguir de las dinámicas del comercio proveniente de África? Uy, ok. Bueno, yo escribí un libro sobre ese tema, así que de eso pues ya he hablado mucho, pero bueno, no hay comparación, ¿no? El comercio transatlántico fue un proceso histórico que duró desde los finales de bueno, ponle 1500 hasta el siglo XIX. El comercio transpacífico fue algo de décadas, ¿no? Que pasó empezando en los 1570s, 80s y acabó en los 1670s y 80s, ¿no? Fue un comercio que no es la cuantificación tan tremenda. Estamos hablando de, bueno, había barcos que cruzaban el Atlántico, muchísimos, todo el tiempo había barcos que iban y venían, porque realmente no estamos muy lejos ni de África ni de Europa. Las Américas, para llegar a Asia, tienes que cruzar un gigantesco océano, el Pacífico, que antes de las embarcaciones modernas, a viento, toma meses cruzar, meses, ¿no? Y no fue hasta que, había muchas comunidades del Pacífico que tenían sus propios barcos y había gente que cruzaba, ¿no? de las islas. Tenemos información de que personas pues de las islas como Haití, como
Tahiti, ¿no? A otras islas en el Pacífico, hubo personas que sí llegaron a las Américas, ¿no? Pero a nivel ya más de volumen fue cuando el Imperio Español empezó a pagar a que fuese y viniese un galeón, ¿no? Bueno, se supone que iba a ser una flota, pero nunca pasó, nunca tuvieron los recursos para que fuese una flota. Se supone en la mente del rey que iban a haber tan siquiera tres barcos que iban a cruzar cada año para unir a México y las Filipinas. En realidad, generalmente era ahora un barco y no era todos los años, ¿no? En ese barco de ida iban Cochinea, la mayoría del barco estaba lleno de plata de las minas de México. El barco lleno de plata. Iba a las Filipinas y ahí toda esa plata se usaba para comprar cosas de Asia, ¿no? Porcelana, seda, especies, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Algodones de la India y también esclavos, ¿no? Pero no estamos hablando de los barcos del comercio transatlántico, ¿no? Esas visiones que tenemos de los barcos llenos de esclavos, eso nunca pasó en el Pacífico, ¿no? Los galeones de Manila o la nao de China, si traían, bueno, a lo mejor 100 esclavos, eso era mucho, ¿no? Y estos esclavos venían como los sirvientes de mercaderes, ¿no? Venían a cuidar las cosas que se habían comprado y, bueno, también venían porque los mercaderes los veían como piezas y también los vendían. Si podías comprar a una persona de descendencia asiática, a una persona, por ejemplo, de Mindanao en las Filipinas, lo podías comprar en el mercado en Manila por 50 pesos menos. Llegabas a la Ciudad de México y lo vendías por 300. O sea, es un nivel de ganancia increíble, ¿no? Entonces, por muchas décadas esto siguió pasando y en algún momento, en los 1670s, la corona decidió de que esto no debía de ser, que en realidad estos esclavos asiáticos, que ya les llamaban chinos, estos se parecían demasiado a los indígenas, ¿no? Y como ya sabemos, la corona decidió en algún momento que no se debía esclavizar a los indígenas, entonces que no era legal, que no era algo positivo para la corona quería que los indígenas pagaran tributo, no que fueran esclavos, entonces declara, hay una abolición, ni los asiáticos ni los indígenas pueden ser esclavos. ¿Eso qué nos dice? ¿Quiénes son los únicos que quedan que pueden ser legalmente esclavos? Son personas de descendencia africana, ¿no? Entonces, esa es una decisión legal que tiene mucho impacto para la historia. En este sentido, como que me queda un poco la duda. Sí, definitivamente no hay punto de comparación por lo visto, pero... Bueno, en volumen no hay, en volumen ni en periodo, ¿no? O sea, fue corto y con mucho menos personas. Lo que sí tiene comparación es que es el mismo sistema de esclavitud, la misma manera en que las personas son objetos, que las personas tienen precio, ¿no? Todo eso es similar y es algo que es importante reconocer, que en los primeros 200 años de la colonización de las Américas había personas esclavas que eran indígenas de las Américas, ¿no? Que eran de África, que eran de Japón, de Corea, de la India. Había personas de casi todo el mundo aquí en México que eran esclavos legalmente. Que las personas eran los que eran dueños de esclavos, tenían a esclavos de todas partes del mundo. Entonces, eso sí los hace igual, pero no se puede pensar en los comercios como realmente
no hay comparación en términos del comercio en sí. Y tampoco hay comparación en términos de precios, ¿no? Eso también es algo que pues es difícil entender, pero los esclavos de África siempre fueron mucho más caros que los esclavos de Asia. ¿Por qué? Pues muchas explicaciones, pero esa también es otra realidad que tenemos de entender de cómo en esa época y ahora también la gente evalúa un cuerpo humano de diferentes maneras, ¿no? Y antes, en la época de esclavitud, hablaban de precios, ¿no? Entonces, ¿qué se evalúa? ¿No? Es alguna pregunta así filosófica, pues bastante difícil, pero creo que importante de tener en mente. Tomando en cuenta ello, no sé si habrá algo muy específico en el caso de México respecto a cómo fue su integración al tejido social, si hay algo muy emblemático, ¿no?, de lo que nos pueda hablar respecto al comercio de esclavos Respecto, asiáticos. pues creo que es único. La Ciudad de México y el centro de México, en términos así comparativos, no hay otro lugar donde realmente hubo esta variedad, ¿no? De personas de todo el mundo viviendo en un lugar por primera vez, realmente, ¿no? Es importante que pensemos que antes de, pues, los 1520, 30, no había personas de ningún otro continente en México, ¿no? Y después de la llegada de los españoles, la llegada de los africanos, los esclavos, después la llegada de personas de Asia, también como esclavos, pero también como emigrantes, no tenemos en México una variedad así como que demográfica impresionante, ¿no? En otros lugares de las Américas, pues hubo también esa confluencia de europeos, indígenas, africanos, pero la entrada de personas asiáticas realmente pasó en México. Sí hubo personas asiáticas que llegaron a Perú, porque había mucho comercio entre México y Perú, pero no realmente en términos, tan siquiera en el siglo XVI y XVII, fue México que tiene esa confluencia de diferentes poblaciones, ¿no? Y eso como que vuelve a pasar en el siglo XIX con la entrada de muchas, de muchísimos, o sea, ahora sí que miles y miles de personas de la China que llegan a México, a Perú, a Estados Unidos a construir los ferrocarriles y a hacer otro tipo, a trabajar en diferentes industrias. Entonces, como que otra vez vuelve a pasar que en las Américas hay poblaciones de todos los continentes, ¿no? Y pues sí, es algo como que pues, histórico, ¿no? De las migraciones a las Américas nos hace lo que somos. Somos, yo creo que el continente de América tenemos más variedad étnica en términos de nuestros genes que casi ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, y mucho tiene que ver con los comercios de esclavitud, pero también con migraciones de personas que son migratorios económicos, ¿no? En ese sentido, y no cambiando muchísimo el tema, ¿cómo fue el proceso de abolición de la esclavitud en América Latina? El proceso de la abolición de la esclavitud tomó décadas, dependió en contexto y en lugar. En Brasil, por ejemplo, no se fue hasta finales del 19. Les había ya mencionado mi libro. Tenemos esta tabla que nos dice los periodos de la abolición, de la esclavitud, y luego del otro lado están las fechas en cuando se dio el voto a la mujer, ¿no? Y bueno, pues muy interesante que pues en México, según esto, se acaba la esclavitud en 1829, pero no se le da el voto a la mujer hasta 1953. Entonces, realmente la representación política para las mujeres es bastante reciente,
No, es increíble que, bueno, ya no es posible tener a una persona como esclava, ¿no? Y a los hombres que fueron esclavos, ellos sí pudieron, de alguna manera, volverse parte del sistema político. Tenemos a Vicente Guerrero, grandes personajes de la historia mexicana, hombres de descendencia de esclavos. Ellos sí pueden participar y ser oficialmente parte de la creación del país. Como mujeres, no hay representación política hasta los 1950, legalmente, en términos del voto, ¿no? Claro que hubo muchas mujeres que tuvimos mucha influencia, ¿no? Pero no es lo mismo tener influencia porque eres la esposa o eres una intelectual a el poder del voto, ¿no? Porque eso sí significa que por fin somos miembros del Estado, tenemos representación política. Entonces yo creo que eso es algo muy importante de abarcar, ¿no? Es el desnivel de que, bueno, ¿qué significa la libertad, la abolición de la esclavitud? Cuando siempre se piensa que, bueno, al no ser ya tu propiedad, lo que te hace realmente libre es poder tener propiedad, ¿no? Cuando eres esclavo no tienes representación política, ¿no? No eres parte del Estado, obvio, no puedes votar, no puedes tener... Cuando ya no eres esclavo, ya puedes tener representación política, ¿no? En México, en Estados Unidos, en cuanto ya no hay esclavitud, los hombres ya pueden votar y ser parte del proceso político. No es así para la mujer. Entonces yo creo que también eso no es lo que quisimos hacer en este libro, ¿no? Abarcar el tema de qué realmente significa la libertad, ¿no? La emancipación, cuando, cuando pues, ha sido pues muy como que cosa de género también. Sí, precisamente existen todavía, pues, aparte de la lucha de los afrodescendientes, pues más luchas internas, ¿no? Precisamente por la visibilidad de la mujer, ¿no? Por el papel que tuvo, por recuperar sus historias, de que precisamente los relatos, los personajes, las asociaciones prácticamente, a pesar de tener mucha participación femenina, de haber muchas historias ahí, pues todas esas fueron todavía doblemente invisibilizadas. Pues sí, definitivamente es como esta deuda, ¿no? Y sobre todo en los procesos, ¿no? De cómo se van integrando, ¿no? A la vida social y a la vida del Estado, ¿no? Como a la ciudadanía como tal, ¿no? Y bueno, en este sentido me gustaría preguntar, ¿cómo se ven reflejados los efectos de la esclavitud en la actualidad? En términos de el impacto así político, económico de la esclavitud. También socialmente yo diría que el racismo es algo que está sumamente ligado con la historia de la esclavitud. El que personas de descendencia africana reciben tanto daño, ¿no? Por la sociedad y al no ser realmente incluidos socialmente, tener movilidad social, ¿no? Eso sigue siendo en todas las Américas, ¿no? Algo que tenemos que seguir luchando, ¿no? Porque el racismo nos reduce a todos, ¿no? Como sociedad. Y es algo que, pues en México realmente es algo que apenas está empezando a realmente tener pláticas honestas en términos de la familia, por ejemplo. Se ha estado hablando a niveles intelectuales, ¿no? Ya, por ejemplo, se cambió el censo, todo eso. Pero yo digo del racismo que se ve entre familias, ¿no? Y eso es algo que yo creo que también eso podemos hacer nosotros como individuos, tener como que un poco más de reflexión de cómo el tener descendencia africana en México impacta a la gente en cómo se recibe, ¿no? Socialmente.
En términos económicos, eso ha sido una conversación ya muy amplia y se ha hablado mucho, por ejemplo, en el Caribe, especialmente de cómo los países europeos, especialmente pues Inglaterra, Francia, que deberían de dar reparaciones, ¿no? Que deberían de tomar conciencia de que sus economías, su capital está basado en décadas y décadas del comercio de esclavos. Y pues es una conversación que va a tener que seguir, ¿no? Que, cómo se puede hacer, ¿no? ¿Qué podrían hacer los países, ¿no? En el caso de Haití, por ejemplo, como ya sabrán, después de la independencia de Haití, de los primeros países libres en las Américas, Francia para reconocer al país demanda que Haití repare, ¿no? que pague a todos los que antes eran dueños de esclavos, que les paguen, ¿no? por la capital que perdieron. Haití se pasa los siguientes 100 años o más pagándole al Estado de Francia y a personas, a los descendientes de los que alguna vez fueron dueños de esclavos, reparaciones, ¿no? de todo el capital que perdieron después de la abolición, después de la independencia. Entonces, ahora la conversación es de que, bueno, ahora a Francia le toca regresar todo ese capital a Haití para que por fin haya el suficiente capital para que se construyan escuelas y hospitales, infraestructura industrial, ¿no? Entonces, yo creo que alguna gente piensa que las reparaciones son así como que de individuos, ¿no? Que para individuos, pero realmente es algo estructural, ¿no? ¿Qué deben países que se construyeron como poderes económicos en el comercio, especialmente el comercio transatlántico, qué deben a los países que ahora, especialmente países chicos, que todavía no han podido superar, ¿no? los años de colonización? Entonces yo creo que también es otro tema que se cubre mucho y que tenemos que seguir pensando de él, ¿no? De qué se puede hacer, cómo podemos nosotros como ciudadanos, ¿no? pedir que haya un poco más de reparaciones, ¿no? Creo que algo hubo, tiene un poco que ver que el gobierno mexicano ha pedido, ¿no? que España reconozca el gran daño que se hizo a las comunidades indígenas en los primeros años de la colonización, pero pues sí es más allá, ¿no? Creo que no sé qué se podrá hacer, pero hay que pensar en qué se podría pedir o qué conversaciones podríamos tener sobre el impacto del comercio transatlántico en México. Bueno, y en este sentido, retomando la participación que nos acaba de dar hace un momento de por qué es tan relevante pues analizar este tipo de perspectivas y sobre todo el comercio transatlántico, nos gustaría saber, para finalizar esta entrevista, por qué es tan relevante continuar con la investigación historiográfica del comercio de esclavos a América Latina y cuáles son los retos o perspectivas que afronta la academia en su estudio. El proceso de recobrar los números, ¿no? del comercio transatlántico se empezó solamente en la segunda mitad del siglo XX. No llevamos mucho tiempo recobrándolo, ¿no? Ha sido el trabajo de muchísimos investigadores que han buscado en los archivos, ¿no? información del tema para poder realmente dar número a un evento histórico. Y eso fue importante porque si no hay información cuantitativa, la gente no cree, la gente se olvida, ¿no? Entonces, hay que seguirlo haciendo porque, por ejemplo, en la historiografía mexicana siempre se dice de que después de que
después de la desunión de las coronas ibéricas, después de que Portugal ya no estaba involucrado en el mercado transatlántico, que ya no llegaron esclavos a México, que ya de repente ya no había esa necesidad de esclavos, que el mercado de esclavos bajó, que con la recuperación demográfica de los indígenas, pues ya no había necesidad de la esclavitud, ¿no? Y pues, se necesita. Yo traté de hacer ese argumento y esfuerzo en un artículo así cuantitativo que hice con mi colega Pablo Sierra para explicar así con números que el mercado de esclavos seguía, que era sumamente importante para la economía del centro de México y que bueno, lo que pensamos que sabíamos, ¿no? De la importancia de la esclavitud en México, pues realmente no hemos llegado ni siquiera al principio, ¿no? Del reconocimiento de que todo mundo tenía esclavos, todo mundo que podía tenía esclavos, ¿no? Y yo estoy escribiendo ahorita un libro sobre la Ciudad de México en el siglo XVII y uno cree que a lo mejor solamente los obrajeros, solamente los grandes oficiales, solamente gente muy, muy rica tenía esclavos, ¿no? Que solamente trabajaban en las haciendas azucareras. Y la realidad es de que artesanos tenían esclavos, ¿no? Plateros, sombreros, ¿no? Todo mundo tenía esclavos. Si tenías dinero, lo invertías en personas, ¿no? Entonces, creo que entender cómo se seguía, cómo se suplía ese mercado es muy importante para también entender que todos los edificios que vemos, ¿no? Que todo lo que nos queda mucho de lo que nos queda de la colonia, todo eso fue construido por esclavos, ¿no? Y entonces es mucho más nuestra historia económica de lo que se ha dado a saber. Y el primer reconocimiento tiene que ser que los mercados de esclavos seguían, ¿no? Que la gente seguía vendiendo y comprando personas. Todo el 18, ¿no? Por eso fue que en el 19 tuvo que haber una abolición de la esclavitud, porque todavía había esclavos, muchísimos más de los que se han contado, ¿no? Porque también la historiografía nos dice que, bueno, ya al final, con la independencia, ya casi no había esclavos. ¿Cuál? Había muchísima gente que seguían siendo propiedad. No tenemos esos números. Eso sería importante cuantificar. ¿Qué tanto en ciudades como Colima, en Puebla, en México, en Oaxaca, todavía existía esa dependencia, ¿no? En la esclavitud? Sí, vaya, precisamente una gran labor, ¿no? Una gran responsabilidad. Un reto poder abordar algo que prácticamente se llevaba sin registros, muy probablemente, pero que es base, ¿no? Para el entendimiento, para dimensionar. Sí, pero también sí se puede, sí se puede, porque tenemos tenemos grandes archivos notariales y cada venta y cada compra en México se registra. Lo que pasa es que no ha habido investigadores que vayan a esos registros a, a contar el número de compras y ventas, ¿no? Entonces, pues eso es algo que pues ojalá los estudiantes se sigan interesando, ¿no? Para poder cambiar la narrativa, ¿no? De la historia de la esclavitud en México, porque también se piensa, yo creo que fue algo que estuvo relacionado con los primeros 100 años, ¿no? De la colonia y, y que, y que ya como que desapareció, ¿no? Pues no desapareció, siguió sumamente al centro de la economía y pues hay que cambiar ciertas formas de pensar en el pasado porque nos impacta en el presente, ¿no? La explotación del ser humano tiene diferentes formas, pero yo creo que la esclavitud es algo de lo que es más complicado para nosotros entender ahora, pero también hay y la manera en que
que la gente lo piense, lo entienda, es con números, ¿no? Porque pues realmente no puedes decirle no a una realidad cuantitativa. Muchas gracias, doctora. Hemos concluido la ronda de preguntas y respuestas y ahora pasaremos a una sección de recomendación editorial, donde nos recomendará una obra que precisamente habla de estas historias olvidadas. Este libro salió hace ya 4 o 5 meses y es una biografía colectiva de mujeres de descendencia africana en todas las Américas. Y bueno, este libro ha sido un proyecto de mucho empeño, mucho trabajo, pero también mucho amor. Es el producto somos 3 editoras y 25 autoras. Y somos historiadoras que trabajamos no nada más en Estados Unidos, pero también tenemos a colegas en Brasil, otras en Europa. Y cada quien de las autoras escogieron a una mujer que les inspiraba, que tenía materiales para poder escribir una biografía. Y pues este libro las contiene. Son 24 biografías de mujeres, algunas famosas y otras, la mayoría no, personas que realmente si no fuese por el trabajo de las historiadoras, pues se pierden en el pasado. El proyecto fue ideado para que tuviésemos ejemplos de mujeres afrodescendientes que ya fuese en los 1600 o los 1900, que de alguna manera trataron de encontrar, de buscar a la libertad. Entonces, antes de que la esclavitud fuese, de la abolición de la esclavitud en las Américas, hubo, pues, ahora sí que décadas y décadas de mujeres que de alguna manera trataron de liberarse, ¿no? Entonces, pues los ejemplos varían mucho por ejemplo, mujeres que lo hicieron por las cortes, ¿no? Trataron de justificar y que realmente eran personas libres, que no deberían ser pues la propiedad de otras personas. Y luego también tenemos capítulos que son escritoras, o sea, mujeres que ya escribiendo poemas o libros, también eso fue otra manera, ¿no?, de hablar sobre la esclavitud y la libertad. Creo que es en realidad muy enriquecedor. Yo lo veo incluso como una responsabilidad por parte de la investigación, el precisamente rescatar pues toda esta historia borrada, invisibilizada y todavía mucho más en la parte de las mujeres, ¿no? Es algo que nos impulsó mucho a Alicia y a mí, es que precisamente algo que se reflejaba mucho era pues el gran trabajo que hay que hacer, el que es un trabajo prácticamente muy difícil, pero necesario, no solamente, pues, por ejemplo, en el comercio transatlántico, a rastrear los documentos legales, sino incluso en los niveles locales, ¿no? Rastrear Claro que las sí. cuestiones de contrabando, de, de que no son solamente, pues, números, sino que son historias, ¿no? Y que, pues, creo que incluso, pues, este libro que en verdad le agradezco mucho que nos haga llegar, pues, refleja precisamente, ¿no? Ese paso de, de un número como 11 millones o 12 millones, incluso muchos más, a historias A y pues personas, a sí, personas exactamente. precisamente. Bueno, el problema especialmente con México y con otros países en lo que, pues, Hispanoamérica, es que los números oficiales no reflejan el gran número de contrabando de personas que llegaron fuera de registro. Entonces, bueno, eso es una parte, ¿no?, que tenemos que hacer mucho trabajo para usar documentación notarial, para poder usar ese tipo de documentación, no nada más registros de barcos, para poder llegar a un número, pues más, que refleje más, ¿no?, la realidad de la entrada de africanos a nuestro país durante nada más el 16, pero también todo el 17 y el 18, ¿no?
Claro que el mercado de esclavos, en realidad, después de, especialmente en el 18, ya no es un mercado que viene de África, ¿no? Sino las personas que están en el mercado son personas ya nacidas, ¿no? En México. Pero lo que dijiste, Donaldo, me recordó de uno de los capítulos que es el primer capítulo de nuestro libro, y lo escribió mi colega Chloe Ayrton, que ahora está en la Universidad de College London, en Londres, y escribió sobre una mujer que se llama Margarita de Sosa. Este es el capítulo. Y Margarita de Sosa seguramente no la encontramos en ningún registro de barcos. Sería muy difícil encontrar algún registro de ella en un documento en un archivo parroquial o notarial. Pero gracias a la investigación de Chloe, ella encontró la historia de Margarita de Sosa en la documentación de Inquisición de la AGN. Y ese legajo de material no nada más refleja que hubo personas que la acusaron de ser bruja, pero eso no es la parte interesante del caso, sino que lo que describe Chloe Ayrton es que fue una mujer que se pudo encontrar la libertad, pudo comprarse la libertad, dada que trabajó por muchos años ahorrando para poder comprarse la libertad, y después hizo mucho para construir un negocio. Llegó a tener un tipo de mesón donde pues venían los visitantes, les daban casa y comida, y también era como que también proveía servicios de salud, ¿no? Entonces, con este negocio llegó a darle empleo a muchas personas. Ella estaba basada en Puebla. Entonces, es un ejemplo de cómo con mucho empeño a la investigación puede seguir y reconstruir la vida de personas pues realmente impresionantes, ¿no? O sea, Margarita de Sosa nació en Portugal, en Porto, y luego la llevaron a Lisboa. Después pues cruzó el Atlántico, llegó a Veracruz, de ahí a Puebla. Un par de años tuvo que estar en la Ciudad de México, ¿no? Defendiéndose en frente de la Inquisición, y después ya regresó y probablemente murió en Puebla, ¿no? Pero todo esto en los 1500, o sea, su vida abarca, creemos que nació en 1536 y pues probablemente vivió hasta por ahí 1594, a lo mejor hasta 1600. Pero qué vida que nos puede dar un ejemplo de cómo sí hay posibilidades, pero también hay muchas luchas, ¿no? Para las personas, para nuestros sujetos históricos, pero también como que refleja un poco este capítulo y muchos de los otros del trabajo que tenemos que hacer como investigadores, no nada más el trabajo de archivo, pero también el trabajo imaginario, el trabajo que tenemos que hacer para escribir de alguna manera que realmente inspira, ¿no?, a nuestros lectores de querer aprender más y también de tomar lecciones del pasado. Bueno, muchas gracias, doctora. A nombre de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, tanto Liz como yo, le agradecemos enormemente el que haya estado aquí con nosotros y que se haya dado el tiempo para responder estas valiosas preguntas y reflexiones. Asimismo, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado y que han visto la entrevista. Muchas gracias y hasta pronto. Red de Estudios Globales Atlas Polaris.